¿Cómo hacer para que no empeoren cuando les toca ir a un hospital? Esto es una realidad que ocurre en cualquier lugar del mundo, una realidad que las familias comprueban o el cuidador directo comprueba. Todos hemos escuchado por conocidos que también tienen familiares con la enfermedad de demencia, de Alzheimer, que en un momento determinado, por un problema de salud, lo han tenido que llevar a un hospital. Y siempre hemos escuchado que cuando le han dado el alta y nos lo tenemos que llevar para casa, muchos de ellos salen peor que como habían entrado. Esto es muy cierto. Incluso a veces también, dependiendo de la urgencia por la que tengamos que llevarlos al hospital, dependiendo de lo que le tengan que hacer en el hospital, como pueden ser a veces operaciones de urgencia, la anestesia, por ejemplo, les influye muchísimo a ellos, a los pacientes de demencia, de Alzheimer. También decirles que aunque ingresen en el hospital, no porque haya una urgencia de cirugía, pero que tengan que estar en el hospital, es muy importante que la familia o el principal cuidador, el hijo o la hija, esté allí diariamente. El simple hecho de sacarlos de casa, de sacarlos de un espacio que ellos reconocen, donde ellos se sienten seguros, donde se sienten protegidos, donde pueden observar sus pertenencias, donde reconocen, el simple hecho de que van a estar en un lugar para ellos desconocido, donde van a escuchar otros sonidos, donde van a ver personas nuevas que nunca habían visto, donde van a ver también pues otros pacientes a su lado, todo esto les altera muchísimo. Por eso siempre es tan recomendable que cuando tienen que ingresar en un hospital, que el cuidador, la cuidadora, el hijo, la hija esté allí, que no sea llevarlo y solamente irlo a ver 1 hora o 2 al día y hasta el día siguiente. Recordemos que precisamente por todo el deterioro que conlleva las demencias, ellos saben perfectamente quién es el que los cuida. O sea, el cuidador, la cuidadora es esa figura entrañable donde el paciente, el enfermo, se siente súper protegido, y de hecho por eso se crea esa, por decirlo así, esa dependencia, ese hilo irrompible, ¿no? Por eso inclusive a veces hay enfermos, hay pacientes que cuando están ingresados en los hospitales y por ejemplo pues viene un auxiliar o viene una enfermera o viene el médico sencillamente y los quieren reconocer, los tienen que escuchar o se los van a llevar para hacerles una radiografía, una ecografía. A veces se ponen muy cabezotas y no quieren, o gritan, o no se dejan tocar, o incluso se vuelven hasta agresivos, ¿no? Y precisamente es por eso, porque tristemente la demencia, además de esa pérdida de sus capacidades, también conlleva esa sensación de indefensa, de sentirse indefenso que ellos experimentan. De hecho, en alguna otra ocasión yo les he comentado a ustedes que esas formas de agresividades que vemos en ellos, en sí, el trasfondo de esa agresividad que vemos en el papá o en la mamá, no dejan de ser una forma de llamar la atención, no deja de ser una forma de que están pidiendo ayuda, socorro, auxilio, quédate aquí conmigo, no conozco a esta persona, no sé qué me van a hacer, yo confío en ti, quédate aquí. No deja de ser, es el sentido en muchísimas ocasiones de las agresiones que ellos tienen, ¿no? De esa agresividad. También es muy importante que el familiar directo, el cuidador directo, lo acompañe en todos esos días que pueda estar ingresado en un hospital. Y es importante porque a veces, y esto también se ve mucho en el mundo, ¿no? A veces porque hay un exceso quizás de pacientes en la misma planta, hay poco personal en ocasiones. A veces pues desgraciadamente incluso algo tan simple como puede ser los cambios de pañales pues se pueden demorar a veces, ¿no? Eso ocurre. Yo lo viví mucho también en todas esas ocasiones donde yo tuve que llevar a mi mamá al hospital, ¿no? También obviamente porque como ellos tienen tanto miedo a lo desconocido y a las personas desconocidas, a veces se niegan a comer inclusive, ¿no?
A veces hemos escuchado, yo también vuelvo a repetirles mi propia experiencia, yo lo viví muchísimo eso con mi madre. Mi madre, pues al ver que la persona pues que entraba en la habitación, que no la conocía, que no sabía cómo tratarla realmente, ¿no? Y obviamente también yo entendiendo pues el lado de la persona que entraba en la habitación, ¿no? Que tenía prisa, porque no solamente le tenía que dar de comer a mi mamá, sino que tenía quizás 20 pacientes más, 20 enfermos más. Pues a veces no hay esa falta, esa necesidad de paciencia, ¿no? Sino que obviamente, como yo digo, pues sabemos lo que implica trabajar en residencias grandes o en hospitales, ¿no? Que a veces todo va con prisas, todo va con corridas, y entonces la comida, darles de comer, pues se traduce en que le dan la comida muy deprisa, o a veces se la quieren embutir de golpe y porrazo, o a veces si ven que no quieren comer, pues le dejan la bandeja allí en la cama y que se lo coma él, ¿no? O ella. Por eso es tan importante la figura del cuidador, de la cuidadora allí en el hospital, porque obviamente volvemos a decir lo mismo, y yo en eso me he reafirmado siempre que nosotros, y así también a mí me lo llegó a decir el propio médico, los cuidadores conocemos mejor al enfermo que el propio médico, porque el médico a fin de cuentas visita al paciente 15 minutos, 20 minutos, quizás 3 veces a la semana en un hospital, por decirles, ¿no? Y sin embargo el cuidador pues es el que está día y noche con el paciente. Entonces, pues el simple hecho de que estemos allí en el hospital, nosotros ya sabemos la rutina con el papá, con la mamá, ya sabemos pues cada cuánto tiempo hacen sus necesidades, su chichi, su popó, y es muy importante que estemos. También, por ejemplo, en los hospitales se pide mucho, ¿no? De que la familia siempre aporte botellas de agua para que el paciente, el enfermo, pues tenga agua para que esté hidratado, ¿no? Pero vuelvo a repetirles, yo lo viví en la misma planta de geriatría del hospital, y yo misma a veces me preguntaba que para qué tenían ese cartelito ahí puesto de que el paciente tenía que tener la botella de agua allí para estar hidratado, porque si yo no se la daba, muy pocas veces entraban y se la daban, ¿no? Y digo que esto lo comprobé porque yo a veces, en ocasiones, sobre todo cuando era final de mes, que yo tenía que hacer todas las gestiones en el banco, de salir, cobrar la nómina, pagar el agua, pagar la luz, pagar el arriendo, pues me implicaba un tiempo que no podía estar en el hospital. Y yo muchas veces, como cuando yo regresaba, yo a veces miraba las cosas de la mesita de mi madre y yo veía que la botella estaba tal cual, o sea, nadie había entrado, ¿no? Incluso alguna vez yo había puesto hasta una marca donde estaba el agua para ver si realmente cuando yo llegaba el agua había bajado, y estaba igual, ¿no? O en otras ocasiones, como yo les digo, esa falta de paciencia, que entre comillas a veces es comprensible, porque en hospitales y en residencias a veces hay muy poco personal frente a la cantidad de abuelos, de enfermos que tienen. Y como les digo, a veces pues yo también llegaba a media tarde y me encontraba el yogur de la merienda, me lo encontraba con la cucharita encima de la mesita, ¿no? Y como por decirlo así, como por excusa, te decían que es que no había querido comer. Y no era así, es que sencillamente tenemos que entender que los enfermos de demencia, de Alzheimer, precisamente por eso, porque han perdido sus capacidades, muchos no saben qué tienen que hacer con la comida, muchos se quedan mirando el plato y no saben qué hacer, muchos se quedan mirando un vaso y no saben qué hacer, o un yogur, como les estoy comentando aquí, ¿no? Entonces, a veces me decían eso, que no había querido comer, y no, sencillamente era la paciencia de hablarle al enfermo, de darle cucharita a cucharita. Así que es muy importante, de verdad, que cuando nos toque, que nos va a tocar muchas ocasiones tenerlos que llevar a los hospitales por urgencias, pues que estemos allí, porque esto facilita mucho también, inclusive hasta el tratamiento, porque los pacientes de demencia, cuando se ven así en sitios que no conocen, que oyen ruidos, que oyen voces que no reconocen, que ven fisonomías, rostros que no conocen, pues esto los altera mucho más a ellos, ¿no? Y quizás a lo mejor pues un problema de salud, como puede haber sido una gripe fuerte, o inclusive a veces hasta una neumonía, pues el simple hecho de que ellos miren y vean ese referente que es el hijo o la hija, esa voz que ellos conocen, ese trato, ese toque, eso ayuda muchísimo a que se recuperen muchísimo antes. Y también,
Cómo no, recordemos que los hospitales no dejan de ser siempre un foco de patógenos y bacterias y de enfermedades. De hecho, yo sí que tuve la gran suerte a veces de toparme con médicos, es decir, de encontrarme con médicos que ellos me los decían que siempre mejor tratarlos en la casa que no llevarlos a los hospitales, precisamente por el riesgo que hay a que puedan empeorar más todavía. Así que tenerlo presente, el por qué es tan importante que el enfermo de demencia, si tristemente tiene que ir al hospital, que siempre esté ahí el hijo o la hija, es decir, el cuidador principal, que es el que le cuida. Eso le dará mucha tranquilidad, mucha paz, ayudará incluso a que la enfermedad pueda curarse mucho antes, ¿no? Es muy importante. Como siempre, gracias por ver el canal, gracias por compartirlo, compártelo, siempre digo lo mismo, siempre hay nuevos cuidadores, cada día hay más gente mayor diagnosticada con este tipo de enfermedad, cada día se suman más y más cuidadores, y yo creo que toda esta información que yo les comparto acá desde mi canal, también desde mi experiencia, como yo también lo fui como cuidadora, pues nos ayuda porque cuando entramos de lleno como cuidador, de un día para otro, que uno dice, bueno, soy el cuidador, la verdad que no tenemos ni idea de todo y de todas las cosas con las que nos vamos a enfrentar. Así que gracias como siempre por ver el canal y por compartirlo, y sobre todo por poner en práctica estos consejos, de verdad que te ayudarán. Gracias y nos vemos en el siguiente.